nombre es Ariana López Campuzano, soy del municipio de Tlatlaya, Estado de México, y pertenezco al grupo 9132 de la carrera de Psicología, modalidad a distancia, FES Iztacala, UNAM. En esta ocasión, el presente video tratará de los principios filosóficos de la psicología. Como sabemos, desde el origen del hombre se ha planteado una serie de preguntas existencialistas acerca del por qué existe, cómo es que surgió el universo, el porqué de los diferentes fenómenos naturales y muchas otras más cuestiones. Para ello surgieron tres corrientes epistemológicas que trataban de dar explicación a estas interrogantes. La primera es la empirista, y esta corriente más que nada trata de son los conocimientos que surgen a través de los conocimientos, a través de los sentidos. Estos son ahí el porqué del conocimiento empírico, ¿no? Que surge a través de la experiencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, si alguien veía que la lluvia se presentaba de una forma en un tiempo, por conocimiento entendía que para el año siguiente iba a ser igual. Entonces era un conocimiento que surgía a través de la experiencia, para la redundancia. Y había otra corriente que es la intuicionista, y en esta se creía que, por ejemplo, hay algunas personas que tienen una facultad especial que le permiten aprender la esencia de los acontecimientos o la esencia de los fenómenos de una manera más exacta y repentina, sin dejando a un lado lo engañoso. Se podría decir que eran las personas que tenían un don especial. A este tipo de personas se les denomina o se les llamaba como iluminados. Un ejemplo de estas personas eran, por ejemplo, Buda, Jesús, Aristóteles, Sócrates y los principales filósofos, ¿no? Otra corriente es la práctica teórica, o también llamada discontinuista materialista. Esta corriente, más que nada, lo que hacía o a lo que se dedica es a la construcción de conocimientos y conceptos basándose a los conocimientos empíricos. Esto quiere decir que esta escudriña los conocimientos que se adquieren en la corriente empírica. Un ejemplo, podríamos decir que un conocimiento que se había adquirido porque no estaba comprobado al 100% de esta corriente, lo que hace es se encarga de experimentar una y otra vez para llegar a un concepto más concreto o más verdadero. Es así como se forman las ideologías. Pero, ¿qué es una ideología? Una ideología es un saber precientífico, quiere decir que es algo más exacto que un conocimiento empírico, pero no quiere decir todavía que sea 100% verdadero. De hecho, de esta ideología es como surge la ciencia. Y pues de ahí que esta ideología, o más bien de ahí que la ciencia sea una ideología previamente criticada y escudriñada, como lo había mencionado anteriormente. Para que surja una ciencia, primero tiene que haber un conocimiento empírico. Posteriormente se transforma a una ideología, que después se transforma en una teoría, que al ser comprobada se convierte en algo más concreto y verdadero, y por consiguiente se denomina ciencia. Ahora, para que esto surja hay algunas contradicciones o algunas paredes para que se transforme plenamente a lo que es una ciencia. De hecho, la psicología también las enfrentó, y estas son dos acepciones. Una es la acepción política, que en ella se tenía la creencia o se cree que siempre el que es más fuerte o más apto es el que sobrevive, ¿no? Por así decirse. Tiene que ver con el poder. La otra, la acepción epistemológica, tiene que ver con la naturaleza, con cuestiones creencias y rituales y sucesos. Son ideas que son más que nada dogmas o paradigmas que hacen que la ciencia no llegue a su fin. Son las principales causas por las que una ciencia se retrasa un poco, ¿no? Tanto en la acepción política como la acepción epistemológica. De hecho, en un principio, pues la psicología no surgió como una ciencia tal. Ya es hasta el siglo XIX cuando la psicología se funda como ciencia. Pero antes, a pesar de que la psicología se funda o se fomenta como ciencia hasta el siglo XIX, eso no quiere decir que la psicología surgió hasta entonces. De hecho, la psicología viene desde el origen del hombre, porque la psicología es lo que estudia, la conciencia del hombre. Ahora, desde los filósofos griegos se empezó a surgir esta psicología, ¿no? De hecho, en ese entonces a la psicología se dirigía más al estudio del alma. Se trataba de escudriñar cómo era la esencia del ser. Esas eran las principales preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Quién me creó? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? De hecho, pues la definición etimológica de psicología hace referencia a ello, ¿no? La palabra viene de dos raíces griegas, que una es psique y la otra es logos. Psique significa
significa mente o alma, y logos, estudio, tratado o discurso. En un principio, como lo mencioné antes, la psicología decía que era el estudio del alma. Ahora, ya después de que se transmuta a ciencia, ya no es el estudio o tratado del alma, sino más bien el estudio y tratado de la mente. Ahora, a continuación vamos a dar algunas definiciones que hemos investigado acerca de la psicología, que se han adquirido de libros y otras fuentes como son internet y diversas páginas que no mencionamos aquí, pero posteriormente vamos a mostrar. Una dice que la psicología es una disciplina que estudia los tres procesos de la personalidad, tanto cognitiva, afectiva y conductual. Una definición más dice que es la ciencia que trata de la conducta y de los procesos mentales del individuo. Otra dice que es la ciencia que se ocupa tanto teórica como prácticamente del estudio de los procesos biológicos, sociales y culturales del comportamiento humano. Trato a nivel social e individual, así como también del funcionamiento y desarrollo de la mente humana. Otra definición también dice que es la ciencia que estudia los procesos psíquicos de la personalidad a partir de su manifestación externa, es decir, de su conducta. De hecho, la conducta es el punto de partida para el estudio de los fenómenos psíquicos. Y por último, la última definición que tenemos es la que dice que la psicología es la ciencia que estudia las funciones psicológicas como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje. Como podemos notar aquí en estas diversas definiciones, todas coinciden en lo mismo. La psicología es una ciencia. Quiere decir que ya no es un simple conocimiento empírico, sino más bien ya ahora es un conocimiento verdadero y científico, que utiliza una metodología exacta para llegar a sus conclusiones de los diferentes conceptos que tiene. Ahora, basándonos en esto, también escuchamos dos conceptos que son primordiales dentro de esta definición. Uno es la conducta y la otra es la conciencia. Según el doctor Brownstein, o la ideología que tiene este autor, que de hecho de esta lectura que se hizo de él se desglosa todo lo que hemos mencionado anteriormente, el doctor Brownstein habla acerca o opina acerca de la conciencia, que esta es la base de nuestro ser. Si el ser humano no tuviera conciencia, simplemente no existiría. En esto comparte idea con el filósofo René Descartes, quien dice, pienso, luego existo. Esto quiere decir que si nosotros simplemente no tuviéramos esa conciencia, pues simplemente no existiríamos, no seríamos seres, seríamos simplemente cosas. Pero por ahí la importancia de nuestra conciencia. También este mismo doctor, el doctor Brownstein, habla acerca del comportamiento. Y él dice que el comportamiento es una respuesta de nuestro organismo a esa conciencia. Quiere decir que la conducta, finalmente es el objeto de estudio de la psicología. Y pues, ¿cómo podemos entender este comportamiento? Pues el comportamiento no es otra cosa que el conjunto de opciones o de operaciones que tiene nuestro cuerpo, tanto fisiológicas, motrices, verbales, mentales, a través de las cuales nuestro organismo expresa esa conciencia. Es como transmutamos nuestra forma de ser o de pensar hacia el exterior, ¿no? Ya sea a través de nuestras risas, a través de nuestra forma de hablar, a través de cómo yo lo estoy haciendo, hablando, estoy expresando mi conciencia, lo que siento, lo que soy. Y por último, tenemos un concepto que es la psicología académica. De esta hablaremos algo muy breve. De hecho, la psicología académica lo que trata es de procesar esta ruptura, esta transmutación del conocimiento empírico al conocimiento científico. Es la encargada de hacer este cambio y que es la que nos permite pasar del conocimiento basado en nuestra experiencia a un conocimiento ya más exacto, preciso, más confiable. En este video, como les mencioné antes, entonces hablamos de los principios filosóficos de la psicología, y pues más que nada es para entender por qué la psicología es una ciencia. Gracias.